Durante más de una década, el Manchester United ha sido un barco a la deriva. Entrenadores van, proyectos fallan, estrellas se apagan. La sequía de títulos que hace 20 años parecía imposible, hoy ha convertido al club en una de las mayores burlas de Europa. La dureza y disciplina que caracterizaba al United de Sir Alex Ferguson se ha convertido en un espacio donde el club ha perdido respeto, incluso de sus propios jugadores. Pero hoy, tras más de una década del retiro del mítico entrenador escocés, por fin está sucediendo algo que no se veía desde que estaba al mando. El responsable es Rubén Amorim, el técnico que se ha encontrado en medio de un fuego cruzado, pero que está demostrando tener una visión. Y lo más inquietante es que esa visión es prácticamente idéntica a la de Ferguson. Desde los fichajes hasta las críticas hacia sus futbolistas, el portugués ha empezado a aplicar paso a paso el mismo método con el que Ferguson construyó su dinastía. Una fórmula que no tiene que ver con táctica ni con fichajes estelares. Para entender lo que está ocurriendo con los Red Devils, primero hay que mirar dos nombres. Uno pertenece al pasado, pero sigue marcando el presente: Sir Alex Ferguson. El otro es el presente, pero podría ser el futuro: Rubén Amorim. Ferguson fue mucho más que un entrenador, fue una institución dentro del club. Controlaba absolutamente todo, desde el vestuario hasta el ambiente en las oficinas. Pero lo que lo hizo único no fue solo su hambre de títulos, fue su capacidad para construir mentalidades, para moldear generaciones, para convertir a chicos en líderes, y a líderes en leyendas. Durante años, el United ha estado buscando desesperadamente un heredero. Lo intentaron con técnicos disciplinarios, con genios tácticos, con viejas glorias, pero todos fracasaron en lo mismo: en recuperar el alma del club. Y aquí es donde entra Rubén Amorim. No viene de la élite tradicional, no tiene una sala de trofeos llena ni un historial deslumbrante, pero trae algo que en Old Trafford se había perdido por completo: coherencia. Y sobre todo, una forma de liderazgo que empieza a recordar cada vez más a la de Ferguson. Amorim no ha intentado imitar, ha observado, ha escuchado y ha actuado. Lo más impactante es que no lo ha hecho solo, ha contado con la ayuda directa del hombre que hizo inmortal al United. Y sí, Sir Alex todavía está ahí. En una de sus primeras ruedas de prensa, cuando la presión ya empezaba a hacer ruido, Rubén Amorim sorprendió a todos con una confesión inesperada. Dijo que hablaba con Sir Alex Ferguson, que lo había llamado, que lo seguía llamando, y que cada conversación con él era una lección de liderazgo. No fue una estrategia de marketing, no fue una frase para ganarse a la afición, fue una verdad que reveló lo más importante: Amorim no está intentando inventar nada nuevo, está reconstruyendo algo que ya funcionó. Según se filtró desde dentro del club, esas charlas con Ferguson no giran en torno a esquemas ni a rotaciones, no hablan de transiciones ni de estadísticas avanzadas. Hablan de hombres, del vestidor, de personalidad. De cómo manejar una plantilla con egos frágiles y talentos desconectados, de cómo hacer sentir importantes a los suplentes, de cómo lidiar con la prensa cuando el equipo pierde, de cómo mantener la calma cuando todo a tu alrededor exige pánico, de cómo identificar lo que el equipo necesita, pero sobre todo, de cómo asegurar que todo esto va a funcionar. Amorim no consulta por nostalgia, consulta porque entiende que el secreto del United nunca estuvo en el sistema 4-4-2. Estuvo en los silencios de Ferguson, en su mirada, en sus pausas, en su manera de entrar al vestidor y que todos se pusieran de pie. Y ahora ese tipo de liderazgo empieza a regresar. No con gritos, no con autoridad forzada, sino con una influencia que se transmite palabra por palabra, llamada por llamada. Durante años, el Manchester United confundió revolución con improvisación, fichajes glamorosos que no encajaban, entrenadores con estilos opuestos y una idea cada vez más lejana de lo que alguna vez fue la institución más temida de Inglaterra. Pero Rubén Amorim no llegó para romperlo todo, llegó para recordar. Y lo primero que comprendió fue esto: en el Manchester United, el verdadero poder no está en las estrellas, sino en el carácter. Por eso sus primeras decisiones no fueron tácticas, sino humanas. Sentó jugadores intocables como Rashford cuando su actitud no correspondía con la camiseta. Se negó a proteger egos y al mismo tiempo rescató a futbolistas que parecían perdidos, como Casemiro, no por nostalgia, sino porque entendía que aún había liderazgo que aprovechar. Esa claridad en el vestidor no fue casualidad, era Ferguson en estado puro. Y no terminó ahí, porque Amorim también entendió algo que la dirigencia del United había olvidado durante años: fichar bien no es fichar caro, es fichar con sentido. Este verano, el United no tiró dinero a la ventana. No fue por el talento más brillante de TikTok, ni por el nombre más viral de Instagram. Fue por jugadores que ya han demostrado que pueden sobrevivir a la Premier League. Jugadores hechos a golpes en los campos ingleses, curtidos en el caos, que entienden el ritmo, la exigencia física y la presión constante. Exactamente como lo hacía Ferguson. Mateus Cunha, por ejemplo, viene de dejar números demoledores en el Wolverhampton: 15 goles y 16 asistencias en su última temporada.
tras haber sido prácticamente invisible en su primer año en Inglaterra. ¿El motivo del cambio? Adaptación, crecimiento y carácter. Ese tipo de proceso es justo lo que Ferguson valoraba, no fichar al que brilla un mes, sino al que sobrevive por temporadas. Lo mismo ocurre con Bryan Mbeumo, un extremo subestimado en la conversación mediática, pero devastador en el campo. 20 goles en Premier League con el Brentford, trabajando en un sistema táctico complejo sin rodearse de estrellas. Y lo más interesante, él eligió el United. Quería dar ese salto, tenía hambre. Esa elección recuerda a otras épocas, a cuando jugadores como Valencia, Tevez o Dwight York veían en Old Trafford la cima. No un paso intermedio, no una vitrina, la cima. Lo que Amorim está haciendo, con el respaldo de Ineos, es estrategia. Y todo tiene que ver con lo que Ferguson construyó durante 26 años. Fichar jugadores de la Premier no reduce el riesgo. También envía un mensaje al resto de la liga. El United está mirando tu plantilla y si brillas, te vamos a llevar. Eso tiene un doble efecto. El United se fortalece y obtiene resultados inmediatos. Es exactamente lo que pasó cuando Ferguson fichó a Cantona del Leeds en 1992 por solo 1,2 millones de libras, o cuando robó a Van Persie del Arsenal en 2012. Lo mismo cuando cerró el fichaje de Van der Sar, que ya llevaba años en el Fulham. ¿Y qué decir de Berbatov, Rooney o el mismo Roy Keane? Jugadores con experiencia en Inglaterra que no necesitan 6 meses para entender dónde estaban. Llegaban, jugaban y ganaban. Amorim no está copiando una fórmula antigua, está actualizándola, porque en una era de inflación absurda y promesas rotas, apostar por certezas es más revolucionario de lo que parece. Y si estos primeros movimientos funcionan, podríamos estar viendo el renacer de un método que dominó Inglaterra durante 2 décadas. Sir Alex Ferguson era un maestro del momento. Sabía cuándo arriesgar, cuándo castigar y cuándo ganar con una sola jugada. Esa mentalidad letal alimentó el mito del Fergie Time. Ese famoso Fergie Time no era magia, era instinto. Y Rubén Amorim ha empezado a reactivar ese ADN en el Manchester United. El clásico ejemplo, el derby contra el City. El 15 de diciembre de 2024, el United perdía 1-0 en el Etihad. Amorim apostó por no resignarse, impulsó cambios ofensivos y el equipo terminó ganando 2-1, con Bruno Fernández empatando en el 88 y Amad Diallo cerrando la remontada en el 90. El propio Amorim definió esa victoria como Fergie Time en todo su esplendor. La noche mágica de Europa League. El regreso contra Lyon. En abril de 2025, el United vivió una saga increíble. Estaba 4-2 abajo y con un hombre más en tiempo extra. Amorim no retrocedió. Hizo ajustes y el equipo anotó 3 goles en 6 minutos. Bruno de penalti en el 115, Mainoo empató en el 120 y Maguire combinó el milagro con un globo en el 120+1. Amorim declaró: "Yo creía en ello. Fue Fergie Time". Un momento que sacudió al estadio y al vestuario. ¿Qué enseña esto al equipo? No son casualidades, son señales claras. Amorim tiene el valor de mover el tablero cuando el partido está vivo. Sus decisiones tardías envían un mensaje potente al vestuario. Aquí no nos rendimos nunca. El estilo de presión organizada, creencia colectiva y fe hasta el final están volviendo. No se trata solo de ganar partidos con drama, se trata de aprovechar los momentos y consolidar una mentalidad colectiva que se niega a perder, justo como en los mejores años de Ferguson, porque Amorim ha desempolvado uno de los míticos sellos de Sir Alex y le está devolviendo la esperanza a todos, hasta el último minuto. Nadie en su sano juicio diría que este Manchester United ya es un equipo campeón, porque no lo es, no juega para arrollar, no impone su ley cada fin de semana, no es temido en Europa, pero ya empieza a mostrar seriedad. Y eso, después de más de una década de tumbos, no es poca cosa. Alcanzó la final de la Europa League y aunque cayó ante el Tottenham de Postecoglou, por la mínima, fue señal de progreso. Amorim no ha hecho magia, ha traído métodos. En su primera temporada al mando, trabajó con el equipo que heredó de Ten Hag y el United no fue espectacular, pero sí fue más coherente. Por fin hay una idea que se repite en los partidos, un patrón reconocible, una intención clara incluso cuando el resultado no acompaña. El equipo no deslumbró, pero tuvo un camino claro y definido. Amorim tomó el equipo en la 16ª posición y sabía que sería difícil competir por la Premier, por lo que enfocó el esfuerzo en las copas y en la Europa League para alcanzar la Champions. Y si bien cayó en cuartos de la Carabao Cup y en quinta ronda de la FA Cup, solo perdió un partido en el torneo continental. Y aunque la derrota fue dolorosa, Amorim era consciente de que su equipo no estaba listo para volver a la Champions. Incluso llegó a declarar que para el club, jugar en la Premier y en la Champions era como llegar a la luna. Es una dosis de realidad que recuerda que este United ya no es el de Ferguson, pero por primera vez en mucho tiempo se ha vuelto a las bases.
Hay errores, hay carencias, hay partidos decepcionantes, pero también hay autocrítica, hay conciencia y hay un proyecto que, al menos por ahora, no parece condenado al fracaso desde el primer día, porque se está volviendo a lo que antes funcionó. Y eso, en Old Trafford, ha devuelto los aires de esperanza. Comparar a alguien con Sir Alex Ferguson puede parecer una herejía, pero si hay algo que define a los grandes es su capacidad de proyectarse en el tiempo, y en ese espejo, Rubén Amorim no solo se mira, está empezando a reflejarse. El portugués no llegó para hacer un parche ni un experimento, llegó con una idea de club, con una visión que busca propagar el éxito que tuvo en el Sporting Lisboa. Amorim llegó para construir, su voz empieza a pesar en la cantera, en los fichajes, en la reestructuración médica, incluso en la relación con Ineos y Sir Jim Ratcliffe. Sabe que el equipo debe ser valiente, sabe que los jugadores que necesita pueden tardar en llegar, pero también sabe que desarrollar lo que tiene es la clave. Ese tipo de liderazgo firme es una pieza más que hizo de Ferguson una leyenda durante más de 2 décadas. Por eso, Amorim ya ha dejado claro que quiere que los próximos talentos del club crezcan jugando bajo los mismos principios tácticos del primer equipo, y se ha involucrado directamente en el reclutamiento de jugadores juveniles. Pero aunque no vaya a fichar estrellas consolidadas, hay una realidad. Busca futuros líderes, las piedras angulares sobre las cuales construir su proyecto de nuevo Manchester United. Uno donde cada temporada sea solo un capítulo de una historia más grande, donde tal vez algún día los niños en Manchester repitan con orgullo: yo empecé a amar al United cuando lo dirigía Rubén Amorim. Porque él no llegó como salvador para salir campeón de inmediato, llegó como restaurador de un club en ruinas, de una cultura oxidada, de un reino derrocado, pero sobre todo como constructor de un nuevo legado. Porque cuando ya se tienen los planos con el método para construir el éxito, solo hay que ejecutar las instrucciones. Por eso, Amorim dijo en su primera rueda de prensa: no tengo plan B. Porque sabe que ya existe la fórmula para construir algo duradero, y él ya comenzó a ponerlo en práctica. Así que, ¿crees que Amorim pueda replicar el éxito de Sir Alex? ¿La afición, el club y la directiva tendrán la paciencia para que pueda prosperar? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial.